Bueno, vamos a comenzar el quinto de los capítulos de estas catequesis, que son, pues eso, 10 catequesis un poco como lo básico, ¿no?, de ser cristiano. Vamos a cambiar un poco el enfoque. Hasta ahora estábamos viendo cosas que han sucedido. Es decir, Dios, lo que hizo Dios creando, lo que hizo el diablo desviando, cómo el hombre se perdió, cómo Jesús ha entrado en escena para intentar salvarnos, porque Dios desde el principio ya estaba preocupado por que el hombre pudiera acabar mal, que éramos pues sus niños mimados. Y entonces ahora ya cambiamos de perspectiva, es decir, bueno, esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, y ahora estoy yo, y ahora es el presente, y estamos en este momento. Entonces el planteamiento es decir, bueno, desde que Jesús vino, ¿cómo se las está apañando el hombre? ¿Qué planteamiento hay? ¿Cuál es el papel? Es decir, tú piensas que el cristianismo no es como estas religiones que tienen un eterno retorno, es decir, es como que la vida vuelve y vuelve y vuelve, hay una reencarnación y vuelve otra vez, y es como un ciclo eterno. Bueno, los cristianos no creen que Dios tenga un sentido del humor tan ácido como para hacernos repetir tantas veces lo mismo, ¿no? Este mundo que tampoco es que sea muy perfecto, que digamos, y luego tampoco es el cristianismo no es una historia que va mejor, que el hombre cada vez se va empoderando, cada vez va descubriendo a base de los avances tecnológicos, científicos, a base de que el hombre cada vez va conociendo más. Pues al final llega un momento en que el hombre alcanza una era de superiluminación y ahí es donde se llega En el cristianismo no funciona así. En el cristianismo está más o menos todo revelado, es decir, Dios más o menos ha hecho spoiler de lo que iba a venir, y entonces la historia viene a ser más o menos así. Dios crea al hombre, el hombre se desvía, luego viene Jesús a intentar salvarlo, y luego hay una temporada en la que el hombre está en el mundo, pero va a acabar mal esa temporada, ya te lo van diciendo. Y cuando acabe mal del todo, bueno, pues ya Dios un poco cansado de esta historia, pues ya vendrá Jesús en un segundo momento y ya se acaba la historia. Entonces o bien nos vamos todos para el cielo, o bien habrá gente que vaya al infierno por elección propia al final, porque al final el estar en pecado es separarte de Dios voluntariamente. Pero el tema es ese, el tema está en que esto no va a ir a mejor, sino que esto, bueno, pues llega un momento en que, por decirlo de alguna manera, peta, viene Jesús y lo arregla, ¿no? Y lo acaba arreglando del todo. Que al final, en el fondo, cuando tú entras en tu vida y en tu interior y profundizas mucho en tu espiritualidad, te das cuenta que es un poco la historia de tu vida. Es decir, tiene cierto sentido que la humanidad vaya así, porque normalmente al final esto que te estoy contando es la historia de cada humano. Es decir, el ser humano nace limpio, nace perfecto, nace en comunión con Dios, luego pues por distintas cosas, por la concupiscencia, por el pecado original, se desvía, luego tiene una vida de fe, conoce a Jesús, con lo cual luego otra vez vuelve a enchufarse de nuevo en lo que es la vida de Dios, y luego tiene un periodo de una vida, que es la vida, en la que, bueno, pues básicamente es una lucha, ¿no? Una lucha espiritual, una batalla espiritual que se tiene durante el resto de tu vida, ¿no? Y luego llega un momento en que, pues se acabó. No acaba eterno, acaba más bien finito. Y cuando acaba, el que te rescata y el que viene a decidir un poco ya el resto de tu vida por toda la eternidad, pues es Dios. Entonces al final, como que cada ciclo de cada humano, pues es el ciclo de la humanidad misma. Lo que pasa es que a nivel tiempo, pues se alarga mucho más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos hoy. Esto era una pequeña introducción para que se entendiera qué vamos a hacer, ¿no? Que en este momento que estamos en la historia, en este momento que es el momento post-Jesús y previo al final, que es un momento amplio, bueno, pues cómo nos defendemos, ¿no? Entonces tú date cuenta que habíamos dicho que el ser humano se había desviado y con Jesús vuelve otra vez a encontrar el camino hacia Dios. Bueno, pues Jesús nos deja una cosa maravillosa, ya existía un poco antes en lo que era la revelación de Dios, pero sobre todo con Jesús nosotros tenemos la gracia. ¿Qué es la gracia? Eso es lo que vamos a tratar hoy. O sea, es decir, es ese cordón que nos han prestado, ese hilo que nos tiene unidos a Dios. Cuando llega Jesús nos ata, como por decirlo de alguna manera, con un hilo. También podemos utilizar la metáfora del puente,
nos establece un puente y entonces es misión nuestra durante el resto de nuestra vida estar continuamente intentando cruzar el puente para estar lo más cerca posible de Dios, intentar vivir en el lado de Dios la mayor parte de nuestra vida, ¿no? O ese hilo en el que estás continuamente en comunicación con Dios. Entonces, Dios nos deja esa gracia. La gracia es como una especie no estoy exactamente en la gloria de Dios como cuando me vaya a morir y esté en el cielo, pero tengo, por decirlo de alguna manera, una comunicación directa. Dios me puede enviar cosas y yo puedo hablar con Él y yo puedo relacionarme con Él y además Él me manda cositas para ayudarme. Es como esa madre que te manda los tuppers porque estás hambriento, ¿no? Bueno, pues Dios tiene un mensajero para enviarnos tuppers continuos de gracia divina, ¿no? Pues esa es la historia, ¿no? Pues la gracia es ese, pues estoy en el mundo relativamente solo, relativamente en un mundo relativamente difícil, en un mundo en el que tengo una batalla espiritual complicada durante toda mi vida y yo no puedo, yo soy muy poquita cosa. Entonces, pero ya gracias a que Jesús abrió el camino, pues yo me puedo comunicar y puedo pedir y Dios me puede mandar ayuditas. Entonces, esas fuerzas, piensa que estamos hablando continuamente, sobre todo en temas espirituales, ¿no? Esos ánimos, ahora explico un poco de qué va el tema. Bueno, pues eso es la gracia. La gracia es una ayuda de Dios que fortalece la fe y que nos va acompañando en el día a día para que nosotros, que somos muy poquita cosa, pues seamos fuertes, ¿no? Y podamos enfrentarnos bien a las cosas, ¿no? Que nos vamos a enfrentar a nivel espiritual. Entonces, como te iba comentando, Dios nos regala la gracia y esto es una ayuda para que venzamos, es como un contrapeso de todo eso que tenemos nosotros de, oye, mira, primero la concupiscencia, es decir, nuestro cuerpo, que nos pide hacer cosas que no van bien, que no están bien, pero nos lo pide el cuerpo. Luego está el diablo, que también se las apaña para desviarnos mucho. Y luego el mundo en general, es decir, el mundo que nos rodea ya es un mundo en sí desviado, corrupto de lo que es el amor, ¿no? Estamos hablando todo en referencia al amor. Entonces, necesitamos algún tipo de contrapeso. Y no somos nosotros los que lo podemos fabricar. Entonces, pues Dios nos manda esta gracia, esta ayuda, entonces nos ayuda para vivir conforme a su amor. Fíjate tú que es muy importante el concepto de que, al contrario de, por ejemplo, el protestantismo, en el protestantismo eres tú el que acumula méritos. Es decir, tú tienes que currártelo, porque tienes que seguir a Dios, pero te lo tienes que currar mucho tú. En este no, hay en el catolicismo funciona de otra manera. El catolicismo es, sí, te lo tienes que currar, pero esto es mitad y mitad. Y además llega un punto en que da igual, ya es cosa de Él. O sea, es decir, a donde el esfuerzo que nos va a pedir Dios a nivel espiritual durante nuestra vida es superior a nosotros. Nosotros solo no podemos. Necesitamos que sea Él el que nos lo haga. Es como un niño pequeño que le mandan tareas de 2 cursos por encima. Bueno, pues sí, puedes hacer el principio, pero luego necesitas que venga papá y te termine la tarea. Pues esto es más o menos lo mismo. Es decir, en el mundo es demasiado para lo que uno tiene que afrontar. Entonces necesita una ayuda sobrenatural. Esa ayuda sobrenatural, pues es esto que te estoy hablando, que es la gracia, es la energía espiritual que fortalece la fe, que guía las decisiones, que nos ilumina. Es el pepito grillo, es el angelito blanco cuando tomamos decisiones, el que nos salva en cada momento, ¿no? Entonces, la gracia, como te contaba, no se gana, es un regalo de Dios. Es gracia, la palabra gracia viene de ahí, de regalo, ¿no? Entonces no depende de que lo merezcamos. Esto es un tema impresionante porque es para todos. Y es para todos dando igual lo que haga cualquiera. Da igual lo que hayas hecho de bueno, de malo, de que tú hayas hecho una serie de obras maravillosas o que tú hayas sido de la peor calaña, ¿no? Sino Dios te ofrece la gracia. La tienes ahí disponible. Y está disponible para todos los que la buscan. Y todos los que la aceptan con humildad. Es decir, tienes que pensar que la necesitas. Si vas de sobrado, no la vas a atender. Es como
pues lo que te contaba de los tuppers de tu madre, ¿no? Si tu madre te manda un tupper y estás tiquismiquis con que, bueno, yo mejor me lo cocino yo, pues ¿para qué? No te lo manda. Entonces esto es un poco así. Es decir, tienes que buscarlo y tienes que aceptar que eres poca cosa y que necesitas de la ayuda de Dios. Con eso ya estás perfecto para poder recibir la gracia de Dios. Esto no es un tema de un Dios malvado que quiere que tú seas un poco menos que un esclavito y que te quiere humillado para poderte enviar ayuda. No va por ahí. Es que Dios te respeta enormemente tu libertad. Como Dios respeta enormemente tu libertad, si tú no quieres, Él te deja. Si tú no quieres meterte en esta historia de la gracia, tú no quieres estar con Él, tú no quieres recibir su ayuda en la vida, tú no quieres vivir con la gracia de Dios, Él te va a respetar completamente. Con lo cual no va a aparecer de repente alguien delante tuya, tómalo, es que estás perdidísimo, espabila. O sea, bueno, pues habrá señales, pero es que Dios te respeta. Entonces, en ese respeto, para que Dios te mande la gracia, tú tienes que dar el primer paso. Dios siempre da los pasos que Dios da en lo que se refiere a acercarse a ti, a manifestarse, el que tú empieces a creer en Dios, el que tú empieces a hablar con Dios, el que luego te voy diciendo como pasos progresivos, ¿no? El que tú empieces a confiar con Dios, el que tú ya te abandones completamente a Dios, el que sea Dios el que dirija un poco tu vida. Todo eso tiene un paso previo en ti. Para creer en Dios tienes que abrirte a la existencia de Dios. Para que Dios hable contigo tienes tú que empezar la conversación. Para que Dios te dirija tienes tú que dejar que dirija a Él y no ser tú el que toma las decisiones en base a tus criterios, ¿no? Entonces todo lo que hace Dios es pidiendo permiso, y si tú le dejas, Él entra más, y cuanto más de tu vida le dejas que Él se meta y que Él sea el que haga, pues más cosas hace, pero tienes tú que ser el primero que dé el primer paso, ¿no? Para que Él entre. Entonces decíamos que la gracia, bueno, pues que es un regalo que nos da Dios para todos. Y bueno, pues por ejemplo, todo este tema de cuando tú estás en dificultades, esa paz que puedes sentir en un momento de mucho dolor, un consuelo, esos son signos de cómo Dios va actuando en nuestra vida. Cosas que de repente se despiertan en tu consciencia, que tú dices de repente, esto yo no lo veía, no lo entendía y ahora lo entiendo. Cosas de la vida, ¿no? Vitales, ¿no? Es decir, yo antes no entendía lo que era ser padre o lo que era ser hijo, o yo no entendía el sentido de la vida, del trabajo, el sentido de todas esas cosas que de repente tú miras a tu alrededor y dices, hay gente que todavía no se ha dado cuenta de esto, ¿no? Pero yo no, yo me he dado cuenta de algo, de lo que sea, ¿no? De un sentido profundo del dinero, o del poder, o de lo que sea, algo que he profundizado, ¿no? Entonces, esa bombillita que se enciende, que te dices, ping, de repente estás tú un poco diferente al resto, porque tú estás viendo cosas y dices, estoy viendo el sentido un poco de la vida, y en el sentido de Dios, en el sentido de que el amor va cogiendo más protagonismo, ¿no? Pues todos esos despertares, todos esos consuelos, todos esos sentimientos de paz, de tranquilidad, todos esos sentimientos de que en el fondo, si lo piensas, es un poquito como un trocito de cielo que te mandan, ¿no? En momentos de la vida, ¿no? Pequeñas iluminaciones. Pues eso es la gracia. La gracia nos ayuda a ser más amables, a perdonar y a encontrar paz en medio de problemas. Es eso que nos invita a decir, bueno, pues hay algo más que todo lo que yo veo, todo lo material, todo lo que... Esto no se va a acabar. Esto tiene un sentido, tiene algo más trascendente, no somos un conjunto de átomos en movimiento, sino que esto va más allá. Entonces, bueno, pues vamos a entrar ahora quizá en la parte de ¿y qué hacemos con la gracia? Ya nos hemos abierto, ya hemos visto que podemos recibir la gracia, queremos recibir la gracia. ¿Cómo hace la Iglesia para cuidar que tú tengas tu dosis de gracia permanentemente? ¿Y cómo hace Dios? O sea, ¿cuál es el reparto, el delivery de la Iglesia para repartir esta gracia, ¿no? Es decir, esta gracia tiene que llegarle a todo el mundo, y la Iglesia desde el cero, desde el minuto cero, ya se ha organizado para que a ti te llegue de alguna manera en los momentos más importantes de tu vida, ¿no? Entonces, ¿dónde está este momento en el que la Iglesia reparte? Pues lo reparte en los sacramentos. Dios se aprovecha de los sacramentos para tener una presencia real
Son momentos institucionalizados en los que decimos, bueno, Dios viene, reparte la gracia y se va. Y tienes tu momentito con Dios y además tienes el momentito en el que tú recibes el tupper de comida, ¿no? de papá. Pues es un poco la historia. Entonces los sacramentos son momentos que Dios nos da la gracia de una manera muy especial y te permite sentir su presencia de una forma muy concreta, ¿no? Dios está en todas partes, Dios te quiere, pero es que en los sacramentos es como que toca el timbre, ¿no? Y está ahí, en la puerta, para hablar contigo 2 minutos y luego pues te vuelve a dejar un poco con la vida, pero te deja el paquetito, ¿no? Entonces, bueno, pues cada sacramento es pues una forma de reparto, ¿no? de esta gracia, ¿no? Dios se hace cercano, se hace tangible y no son rituales mágicos o oraciones. Un sacramento es un verdadero encuentro con el amor de Dios. O sea, la Iglesia ha descubierto que hay momentos y que hay situaciones en las que la gracia se manifiesta de una forma muy especial y entonces los ha institucionalizado y son lo que se llaman los sacramentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos sacramentos tienen un fruto espiritual. Es decir, yo hago una cosa y en ese momento estoy recibiendo una cosa. Claro, no se ve, ni es material. Y a veces no da un gustirrinín por dentro. Con lo cual, lo que es la parte física, pues estamos hablando del mundo que no es material. Estamos hablando del mundo espiritual, que existe exactamente igual que el mundo material, pero que hoy en día pues está totalmente denostado. Pero tú lo puedes ver, porque son transformaciones que luego tienen efectos reales. Tú eres más amable, quieres más a la gente, perdonas más, tienes más paciencia, las virtudes están como mucho más desarrolladas. ¿Y qué ha cambiado? Si yo sigo siendo el mismo y sigo pensando igual. No, pero es que he estado haciendo oración, he estado yendo a los sacramentos, he recibido esto y de repente vas notando cambios. Entonces son cambios reales, porque es que hay algo real, que es tu espíritu, tu alma, que se va trabajando y que va recibiendo regalos y que va transformándose, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en lo que son los 7 sacramentos, ¿vale? Entonces, hay una gracia, que es una gracia especial, que es la gracia santificante, se llama. Entonces, sobre todo el tema del bautismo y el tema de la Eucaristía, es una gracia, porque la gracia tiene diferentes frutos, ¿no? Algunas dan paz, otras dan... Pero, o sea, es decir, ese regalo que nos da Dios, bueno, pues es como un menú. Volviendo al ejemplo de los tuppers, es decir, uno es de carne, el otro es de pollo, el otro es de verduras. Entonces, bueno, pues cada sacramento te aporta diferentes nutrientes, diferentes alimentos espirituales. Y entonces esos alimentos, pues uno muy concreto que es la gracia santificante, que es una gracia que nos une con Dios y que nos da la vida de Dios y que nos hace participar de la vida de Dios y nos transforma en verdaderamente hijos de Dios. Entonces esa gracia la tenemos sobre todo pues en el bautismo y en la Eucaristía, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poco como desde el principio a poner orden, ¿no? El bautismo. Bueno, pues en el bautismo, antes del bautismo, no hay gracia, no eres hijo de Dios. Entonces el momento en que tú te conviertes en hijo de Dios es en el momento del bautismo. ¿Por qué? Porque es el primer momento formal, el primer momento ritual en el que tú, tú piensas que en los primeros años del cristianismo la gente se bautizaba súper tarde, se bautizaba ya después de haber hecho un catecumenado, después de haber estado recibiendo un montón de catequesis, después de haber entendido cómo funcionaba Dios, tomaban la decisión, gente adulta, incluso ya casi moribunda, cuando ya ellos ya entendían cómo funcionaba todo, ya eran gente que tomaba una decisión madura, decidían seguir a Jesús en ese momento y decidían entrar en recibir la gracia de Dios y participar de la Iglesia. Y eso era una decisión. Bueno, con el tiempo esto se fue adelantando y ahora se hace con los niños. Es decir, en el primer momento en que el niño nace, lo primero que hacen pues, las familias cristianas o católicas es bautizar al niño. ¿Por qué? Porque es la forma de que ese niño entre en la Iglesia y entre en comunión con Dios. Es algo así como que, bueno, el niño no lo pide, pero lo piden sus padres. Y con eso ya basta. Entonces, los padres piden que Dios le dé la gracia al niño.
Y entonces ya, ¿te acuerdas lo que te estaban contando? Que primero tú tocas la puerta y luego Dios te responde, porque respeta tu libertad. Bueno, pues en este caso los padres le piden a Dios, mediante este ritual, que Dios baje y que Dios coja al niño y lo haga uno de los suyos y lo entrene y le dé toda la gracia y le dé todos los frutos que da Dios, ¿no? en su seguimiento. Aunque sea un niño chiquitito que no tiene conciencia, pero da igual. Ya los padres lo quieren así. Entonces, en el primer sacramento que haces en la iglesia es el bautismo. Entonces lo primero que hacen es echarte agua. Bueno, ese agua, mediante ese agua, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que pasa en el bautismo? Pues en el bautismo, con el agua, te limpian del pecado original. ¿Te acuerdas? El ser humano está como desviado. Bueno, pues el agua es un símbolo de limpieza. Entonces el agua te limpia de ese pecado original con el que ya naces en el mundo. Cuando tú naces, venías ya heredando de tus padres, de tus abuelos, ese pecado original de Adán y Eva. Bueno, pues ya lo primero que haces es con el agua limpiarte. Entonces en ese momento ya no tienes pecado ninguno, ni original, ni nada. Y nos viene la gracia santificante, que es la que nos renueva por dentro. Es decir, un bautizado, en el momento del bautismo, finalizado el sacramento, no tiene ningún pecado original, no tiene las huellas del pecado original y además ya estás insertado en Dios, en la iglesia, ya abriste el canal, ya te abrieron el puente, ya te abrieron el hilo directo. Luego, más adelante, cuando ya eres mayor, adolescente, cuando ya tienes tus 15, tus 18 años, normalmente se hace el sacramento de la confirmación. ¿Qué es lo que hace el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación es un bautismo segunda parte, es algo parecido, ¿no? O sea, lo que hace es que fortalece y profundiza todo lo que has recibido en el bautismo. ¿Por qué? Porque en el sacramento de la confirmación lo que te llega es el don del Espíritu Santo. En este momento el Dios se hace presente en la forma del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la confirmación? Bueno, pues el Espíritu Santo te entrega una gracia que es la que te envía al mundo, te prepara para el mundo. Y está bien pensado. Tú piensas que con 15, 16, 17 años, bueno, pues voy a hacer la confirmación y entonces Dios es como un momento en el que es como la puesta de largo del cristiano, ¿no? Es decir, mira, yo hasta ahora era un adolescente y era un niño y bien, escapaba. Pero ahora lo que me enfrento ahora es una vida de adulto y viene una lucha espiritual importante. Entonces en la confirmación viene el Espíritu Santo y te aumenta la capacidad para practicar la fe en público, para practicarla en privado, para defenderla, para ser testigo de ese Dios que es conocido, ¿no? Y ya está, es como que te prepara para la batalla, por decirlo de alguna manera. Luego en el día a día, ya más o menos te expliqué en alguna catequesis anterior, pero ahondando un poco, ya ahondaremos más todavía incluso porque hay un capítulo específico de esto, pero está la Eucaristía, que es como el centro, ¿no? de la vida cristiana. Entonces, hay un sacramento que lo puedes tener todos los días. Y esa es la Eucaristía. O sea, es decir, ahí Jesús vuelve otra vez a dar la vida por ti y tú recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, que es como el alimento espiritual más básico que hay a nivel cristiano, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto de la Eucaristía? ¿Cuál es el tupper que nos da Dios con la Eucaristía? Bueno, fortalece la unión tuya con Cristo, o sea, tú estás más unida a Cristo, estás más unida a la Iglesia y además te va dando la gracia necesaria para vivir como un cristiano comprometido. Es decir, incrementa tu capacidad de amar, aumentas tu amor hacia todos. ¿Cómo lo aumentas? Bueno, ya te digo que no es razonable, no es físico, es espiritual. Entonces, bueno, haz la prueba, o sea, pégate un mes yendo todos los días a misa y verás que te cambia la vida y que te va cambiando tu forma de ser y tu forma de tratar a la gente. Y es media hora escuchando a alguien hablar, físicamente hablando, ¿no? Pero es la realidad. Es una realidad espiritual, no es una realidad material. Entonces, bueno, seguimos ahondando un poco en los sacramentos y viene la parte de lo que es la reconciliación. Vale, bien, ya tengo alimento, en el bautismo ya entré, en la confirmación ya me preparé para la batalla,
en medio de la batalla, todos los días recibo el alimento de la Eucaristía. Pero ¿qué pasa cuando caigo? Cuando me separo de Dios. Cuando no me interesa el plan de Dios, cuando estoy tentado, cuando hago las cosas mal, cuando me dejo llevar porque la lucha espiritual es muy difícil. Y probablemente vivimos unos tiempos en los que es más difícil todavía que nunca. O sea, es decir, es heroico plantear, intentar ser santo, vivir en el amor hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, no te preocupes. Dios tiene el puente, Él tiene la forma de volver a rescatarte, que es la confesión, el sacramento de la reconciliación. Con este sacramento de la reconciliación, Dios nos perdona los pecados cometidos y nos restaura y vuelve a arreglar la relación con Él. Yo te conté una historia de que tú estabas unido a Dios con un hilo y cuando cometes un pecado es algo así como si tú cortaras el hilo. Es decir, mira, no me interesa este hilo que me tiene aquí atado, que no me deja vivir la vida feliz, como a mí me gustaría. Y entonces corto y me voy. Luego me voy y resulta que estoy perdido y no encuentro el bienestar, no encuentro el amor, no encuentro lo que tenía cuando estaba unido con Dios. Entonces me arrepiento un poco de haberlo cortado y vuelvo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues Dios te hace un nudo en el hilo y vuelves a tener el hilo otra vez unido. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que el hilito ahora es más corto porque has hecho un nudo. Y entonces no estás más lejos que Dios por haber sido malo o por haber pecado o por haberte ido, sino que estás aún más cerca porque Dios es que te quiere más todavía, si es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sacramento pues no solo se arregla y repara un poco el alma, sino que además te da fuerzas para evitar volver a caer y volver a vivir un poco más conforme a lo que Dios quiere de tu vida. El hecho de que tú te hayas arrepentido, el hecho de que tú hayas hablado con Dios en la forma del sacerdote y le hayas contado las cosas en las que has caído y te hayas arrepentido de ello, te da fuerza para volver a hacerlo. No sé, como cuando te pones a dieta, ¿no? Decir, bueno, pues las veces que caes en la dieta te desaniman mucho, pero ya te van preparando para no volver a caer, porque ya vas aprendiendo, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Luego tienes un momento en el que, oye, ¿qué pasa? Seguimos la vida, ¿no? Vale, ya tenemos esto de todos los días, ¿y cuando se acaba la vida? ¿Y cuándo se me va a acabar ya la vida? ¿Qué puedo hacer para tener ese momento con Dios? Si es que es el momento. No hay un momento más importante en mi vida que el momento en que me voy a morir. Porque es que es el momento, es el momentazo. Me lo juego todo. Si en ese momento hago las cosas mal, la cosa acaba mal. Y si en ese momento hago las cosas bien, da igual lo que he hecho anteriormente, que me corono, ¿no? Lo que pasa es que normalmente uno muere según ha vivido. Es decir, es muy raro que si a ti Dios no te dice nada, pues en la muerte estés desesperado por estar con Dios y al revés. Que tú hayas tenido a Dios en tu corazón toda la vida y que llegue el momento de tu muerte y ni te acuerdes de él es difícil. Entonces, bueno, pues el momento de la muerte es un momento definitivo. Porque es que es como, oye, vamos a cruzar el puente. Entonces lo ideal es estar bien preparado. ¿Qué haces entonces? Dices, Señor, ayúdame a vivir este momento. Y hay un sacramento para ello, que es la unción de los enfermos. Entonces, en la unción de los enfermos, Dios se hace presente ofreciendo fortaleza, o sea, fuerza, paz, para vivir con cierta tranquilidad el momento, y una fuerza y un coraje especial, porque al final, bueno, pues las enfermedades son una lucha como mucho mayor todavía, incluso que la vida, ¿no? El enfrentar una enfermedad es una lucha mayor, con lo cual necesitaré un poquito más de ayuda de lo normal. Y luego además, lo que es la muerte en sí, el descoloque existencial que a ti te provoca, si esto se va a acabar, por lo menos esto que conozco, me voy a otro sitio, ¿no? Este tránsito, cosas que tengo pendientes, cosas que he hecho, lo que he hecho mal, lo que he hecho bien, ese balance. Bueno, pues Dios ahí te ayuda para que no caigas en tentación, para que no hagas las cosas mal, para que sigas amando en ese momento, para que lo puedas vivir como Jesús en la cruz y no con odio, con resentimiento, haciendo daño, sino que sea un momento de amor y de encuentro con Dios, el de la muerte, y no un momento de desesperación, ¿no? Entonces, bueno, pues recibimos una gracia que facilita una paz, que facilita el valor y bueno, y muchas veces ayuda a recuperarte físicamente y a curarte de la enfermedad también. O sea, tiene un potencial también sanador. Lo que pasa es que eso lo dejamos un poco a la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer con ello, ¿no?
Pero sí, también entra dentro de la parte de la sanación física en el tema de la unción de enfermos. Luego, hay mucha gente que hace la sanación de enfermos, por ejemplo, antes de una operación complicada. Bueno, yo no me voy a morir, pero como uno no sabe, pues para afrontar la operación, para que vaya bien y para que Dios me ayude a afrontar lo que tenga que afrontar si la cosa va mal. O sea, es un poco, Señor, acompáñame. Esto que me toca ahora lo quiero hacer contigo. Y hazte presente, ¿no? Pues esto es un poco la historia. Luego, hay una serie de sacramentos que no es tanto es un momento en el que Dios viene, en el que Dios se hace presente, Dios da un alimento, pero no es tanto respecto a mi vida espiritual interna, sino respecto a la fortaleza, al alimento que yo voy a necesitar para mi vida espiritual hacia los demás. Y son dos, son el matrimonio y el orden sacerdotal. Claro, en el matrimonio es una batalla espiritual espectacular, durísima. Entonces, eso de un hombre y una mujer dando la vida el uno por el otro hasta el final, hasta la muerte, eso no lo haces tú con tus propias fuerzas, es imposible. Tú necesitas una ayudita extra y una ayudita espiritual. Y entonces, esa unión, ese pegamento de un hombre con una mujer para montar una comunidad de vida, de amor, que tú estés consagrado para que continúe eso, para los hijos, para crear una familia, eso es necesario alguna ayudita sobrenatural, porque de natural somos muy poca cosa, con lo cual lo normal es que si lo dejas a nuestras fuerzas, pues no acabe muy bien, porque es un matrimonio es un fenómeno muy complejo, evoluciona, cambia, tiene sus crisis, y lo que tú pides en el sacramento del matrimonio es esa presencia de Dios para dar la fortaleza espiritual para afrontar ese desafío. Y más o menos lo mismo lo tienes en el orden sacerdotal. Es decir, si yo me hago sacerdote, yo voy a dar mi vida a los demás. O sea, un sacerdote es una persona que tiene que estar para el mundo, para todos. Y además es que va a dar su vida por los demás. Es como la imagen un poco de Cristo en la tierra. Es decir, un sacerdote no debería tener otra preocupación más que la de hacer de Jesús. Y la de hacer de Jesús para todos. Y tener acompañar a todos y hacer a Jesús cercano a todos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso es muy difícil. Es súper difícil porque, entre otras cosas, pues tú tienes que lidiar con tus propios instintos, con tus propios apetitos, con lo que te apetece, con lo que te gustaría en la vida, pues no, tú vas a optar por una vida de Señor, envíame donde tú quieras, aquí estoy, haz de mí lo que quieras y envíame a todos los que necesitan de ti. Entonces, claro, eso de servir en nombre de Cristo, eso de ser, liderar un poco las comunidades, administrar los sacramentos. Tú te das cuenta que todas estas cosas se hacen porque hay un sacerdote ahí de por medio. A veces no es el sacerdote el que lo hace, pero está y acompaña, ¿no? Entonces, el hacer de guía, de acompañante espiritual, el acompañar a las personas, el anunciar a Jesús de una manera tan explícita, eso, que lo hacen todos los cristianos, más o menos, pero tiene un puntito sacramental, un puntito mágico, que es el punto en el que el sacerdote encarna a Cristo en el mundo. Eso es infinitamente superior a las posibilidades humanas de cualquier persona. Nadie puede ser un buen sacerdote por sus propios medios, porque todos somos muy mediocres. Y un sacerdote más. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es donde, en el orden sacerdotal, este humano mediocre pues le pide a Dios la gracia para poder servir y poder hacer el papel que desempeña y poder abandonarse en Dios, ¿no? Entonces, pues los sacerdotes con este orden reciben una gracia especial para ejercer el ministerio de manera fiel, efectiva, de hacerlo bien y además dejar que Dios haga, y más que ser ellos los protagonistas, no poder hacer
ser una herramienta útil para lo que Dios quiere, para el plan de Dios en el mundo, ¿no? Date cuenta que te estoy hablando de un montón de cosas. En todos los sacramentos yo te he hablado de fuerzas para la batalla. En el bautismo, en la confirmación, el matrimonio, los sacerdotes, pero son fuerzas para la batalla. Nada de esto garantiza nada. La batalla es tuya. Cada persona tiene su batalla y por eso encuentras matrimonios que se rompen, sacerdotes que son un desastre a nivel humano, gente que se bautiza y ya está, y nunca más tiene nada que ver, gente que hace la confirmación y luego no tiene mayor historia, gente que hace la extrema unción y tiene una muerte horrorosa, ¿no? Desesperanzada y haciendo daño a todo lo que tiene alrededor. Entonces, bueno, es simplemente eso, es oye, mira, no te olvides que hay una forma de que hay un hilo, y este hilo, pues, tienes el hilo para poder recibir ayuda. Y es un poco, ese es el tema, ¿no? Entonces, los sacramentos, recopilando un poco, nos van acompañando desde que nacemos hasta que morimos, marcando esos momentos clave en los que Dios viene en nuestra ayuda, porque vienen batallas complicadas. Entonces, la gracia de Dios, esa gracia, ese hilo que tenemos, que Dios, que es lo que nosotros intentamos mantener continuamente, estar en gracia. Cuando nosotros nos separamos de Dios o hacemos las cosas mal, lo que estamos es renunciando a la gracia, perdiendo la gracia. Hay muchas cosas que dice la Iglesia que tienes que hacer en estado de gracia. Por ejemplo, comulgar. Cuando tú vas a misa, tienes que comulgar en estado de gracia. ¿Qué es en estado de gracia? Pues no habiendo hecho un pecado que te haya separado de Dios completamente, ¿no? O que hayas abandonado el proyecto de Dios en tu vida, porque qué sentido tiene, ¿no? Ir a comulgar con... Y para eso está la confesión. Por eso dicen, no, hay que confesarse antes de ir a la Eucaristía. Todo esto tiene ese sentido, ¿no? El sentido de decir, yo quiero estar unido y esto lo quiero vivir unido. Y para recibir esto a tope tienes que estar muy unido. Entonces, bueno, pues todo esto de los sacramentos, acabando ya un poco el capítulo, son vehículos, son formas que tiene la gracia divina para crecer en santidad y para vivir conforme a lo que Dios quiere, y para poder escuchar, atender y hacer, coger fuerza para cumplir el plan que tiene Dios. Porque Dios nos hizo para algo. Entonces la idea es decir, oye, yo quiero enchufarme en tu vida y además quiero ser el proyecto que tú tenías para mí cuando yo nací, que es diferente para cada uno. Entonces yo quiero cumplir con ese proyecto. Yo quiero ser cada vez más yo, porque cada vez estoy acercándome más al diseño original de quien me hizo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla tener esta gracia para poder superar desafíos espirituales, para poder plantar cara en la batalla y vivir una vida totalmente en plenitud con la compañía de Dios.